perfección. Con un latido eléctrico constante y frío, el resplandor azulino de la pantalla de 80 pulgadas regurgitaba estridentes risas pregrabadas y alertas de noticias catastróficas, llenando la habitación. En la mesita de luz el teléfono celular no dejaba de vibrar, arrojando destellos de notificaciones, videos de 14 segundos, y en medio de esa tormenta de luz artificial, bajo las sábanas, yacía Renji Caraballo. Hacía rato había pasado los 70 y largos años. Sus ojos, fijos en el blanco del techo, parecían los de un hombre que jamás había caminado bajo el sol. A Renji Caraballo solo restaba que le otorgaran un diploma y medalla y ya hubiese sido el ciudadano perfecto de la era del plasma. Su mente era un vertedero de imágenes ajenas torpemente superpuestas. Su memoria no guardaba el encanto de la lluvia, ni el aroma y el tacto de la madera rugosa. En su lugar, albergaba una enciclopedia de inútiles melodías publicitarias, eslóganes perdidos y frases hechas de comediantes de moda. Y el recuerdo difuso de miles de horas dedicadas a ver vivir a otros. Había devorado océanos de contenido estéril, riendo mecánicamente de groserías repetidas hasta el cansancio, anestesiado por el aplauso fácil que salía de las bocinas del chupete electrónico y su hijo de bolsillo. Pero esa noche el cuerpo de Renji Caraballo llegaba a su fin. Los médicos habían sido claros. El corazón, fatigado por décadas de inmovilidad y silencio interior, estaba apagándose. Fue entonces cuando ocurrió la maldición, o el milagro. A escasas horas del colapso final, un corte de luz fulminó el vecindario. La pantalla gigante se apagó con un chasquido seco. El celular no había iniciado la carga de batería y expiró al mismo tiempo. Quedó mudo y negro. Por primera vez en tantísimos años, Renji Caraballo se quedó a solas con el silencio. Densas nubes de oscuridad se abalanzaron sobre él y lo devoraron. La ausencia de ruido exterior le provocó un vacío insoportable, como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Al principio sintió pánico, desorientación. Sin embargo, a medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra real de la noche, el silencio comenzó a poblarse de algo que creía extinto, sus propios pensamientos. Una ráfaga de lucidez violenta y cristalina perforó la niebla de su alienado cerebro. Se vio a sí mismo desde fuera, como en una de esas películas que solía consumir. Vio al joven que abandonó los libros por la comodidad del control remoto, al adulto que miró fijamente una caja brillante mientras el mundo exterior, las revoluciones, los amores, los otoños reales, la vida, sucedía sin él. Comprendió con el terror de quien despierta al borde de un abismo que la televisión no había sido su compañía, sino su dueña. Había entregado su única e irrepetible vida a cambio de píxeles, a cambio de una mediocridad diseñada para mantenerlo manso, sumiso, apagado. Fue justo en esa grieta del espanto donde emergió amarga y tardía la única verdad de su historia. Recordó la vereda de su infancia. Se vio a los 7 u 8 años corriendo bajo el sol del atardecer con sus amigos del barrio y con su hermano mayor, el gordo, Eduardo. Los pantalones cortos, raspados, las rodillas sucias de tierra y el eco de las risas reales rebotando en las paredes de ladrillo. De golpe la memoria lo arrastró al aula de la Escuela Técnica 27,
la de química. Recordó el tacto áspero del pupitre de madera, donde con la punta de un compás y el corazón galopando de timidez, había tallado con pulso tembloroso un nombre sagrado: Susana Beatriz García, la compañera de la que estuvo secretamente enamorado todo un invierno. Recordó sus ojos, sus trenzas negras cayendo sobre su guardapolvo blanco. Sintió la calidez nítida de una felicidad y de un dolor verdaderos, una intensidad que no necesitaba cables ni pantallas para existir. Esos fantasmas de su niñez regresaban ahora para mostrarle todo lo que había cambiado por la anestesia del brillo artificial. La recuperación de esa vida perdida dolió más que la muerte misma. Su hija, una mujer que compartía su misma mirada vacía y que sosteniendo su propio teléfono apagado sufría por el apagón, se acercó a la cama al notar el cambio en la respiración de su padre. Renji Caraballo la miró. En lugar de ver en ella una continuación de su sangre, vio a otra víctima atrapada en la misma red invisible. Reuniendo el último aliento, Renji Caraballo le apretó tiernamente la mano. No buscaba consuelo, sino transmitir una advertencia desesperada. Con los ojos abiertos de par en par, fijos en el rostro desconcertado de su hija, pronunció sus últimas palabras: déjenme morir pensando que no he vivido en vano. La luz regresó de golpe. El televisor se encendió automáticamente, inundando el cuarto con los gritos eufóricos de un conductor de televisión. Pero Renji Caraballo ya había partido. Su hija, soltando lentamente los dedos fríos de su padre, retrocedió un paso, hipnotizada de inmediato por la pantalla que volvía a brillar. Fin. Si el video te ha sido interesante, por favor concédenos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Para nosotros es un gran estímulo. Gracias por visitarnos.